Vamos a iniciar, todos los invitamos a tomar asiento. Buenos días, colegas y estudiantes de diferentes programas de estudios. Es un honor darles la bienvenida a este seminario de investigación del Departamento de Lenguas Modernas, que forma parte de las actividades de la Feria Itinerante de Idiomas, que la Unidad de Lenguas de la Coordinación Académica organizó como un espacio creado para celebrar la diversidad lingüística y cultural que enriquece nuestra comunidad educativa. Hoy tenemos el privilegio de contar con un ponente cuya trayectoria profesional y académica refleja un compromiso profundo con la justicia social, la equidad y la educación de estudiantes cultural y lingüísticamente diversos. Nuestro invitado, el doctor David González Nieto, se encuentra realizando una estancia de docencia e investigación en la Universidad de Guadalajara por parte de Comexus Fulbright. El doctor González cuenta con una amplia experiencia en docencia universitaria, desarrollo curricular, programas bilingües y educación multicultural. Actualmente se desempeña como profesor asociado y director del programa ESL Bilingual en Northern Illinois University, donde enseña y asesora estudiantes de licenciatura, posgrado y doctorado, además de coordinar programas de formación docente. En cuanto a su formación académica, posee un doctorado en política educativa con la Universidad de Massachusetts en Boston, además de maestrías en políticas públicas y lingüística aplicada y una licenciatura en políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Les pido que recibamos con un cálido aplauso a nuestro ponente, quien hoy compartirá con nosotros su visión, su conocimiento y su pasión por la educación bilingüe. La ponencia del día de hoy se denomina Lenguaje, Cultura y Aprendizaje, empezando por el principio. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es difícil hablar después de esta ceremonia del té, es impresionante. Yo estoy emocionado, espero que ustedes también. Y no tenemos mucho tiempo, así que por un lado mejor para ustedes, pero vamos a hablarle. Como me han presentado, ya no me voy a detener aquí mucho, pero quiero decirles que he estado en Tlaquepaque, como ven ahí. Y yo siempre empiezo diciendo que aunque se nací en España, yo siempre digo que soy de México. Y cuando alguien lo pone en duda, recuerdo lo que dijo Chabela Vargas, ¿verdad?, sobre los mexicanos y dónde nacen, ¿verdad? Y entonces yo digo, ya la gente me dice, sí, mexicano soy. Así que quiero acordarme también de Fulbright Comexus, que estoy aquí en esta universidad pasando este tiempo excelente con ustedes, gracias a ellos. Fui uno de los recipientes del Fulbright García Robles Scholar, el TFL Scholar este año, así que también es un momento de agradecer a la Comexus y al gran trabajo que hacen. Y si también quieren viajar a Estados Unidos, por favor, chequen los programas que ofrecen, que son muchos para ayuda para estudiantes, y espero que ustedes los utilicen. Bueno, esto es lo que voy a intentar hablar con ustedes, pero vamos a cortar un poquito. Quería empezar hablando de dos conceptos, aunque esto es un seminario de investigación, en realidad lo he hecho bastante teórico, pero quería hablar de dos conceptos que han guiado mi investigación en mi carrera siempre, y un marco teórico. Los dos conceptos son la cultura y la lengua, y el marco teórico es Cultural Sustainment Pedagogy, o la pedagogía humanista. Y me hubiese gustado hacer, o me gustaría todavía hacer, un diálogo con ustedes, más que hablar mucho, ¿no?, sobre estos conceptos. Pero vamos a ver entonces, aunque sea deprisa, me gustaría preguntarles qué es cultura. Que por un minuto piensen qué es cultura, ¿verdad? Si yo llegara y les preguntara qué es esto de la cultura, cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? ¿Qué les viene a la mente? Así de prisa, no se preocupen. No hay ni correcto ni incorrecto. Si yo les pregunto qué es cultura. ¿Las tradiciones que tiene cada región? Las tradiciones que tiene cada región. Y uno más. Cuestiones que unen a personas de una misma localidad. Cuestiones que unen a personas de una misma localidad. Ahora aquí saben ya muchos de cultura ustedes. Yo tengo esta definición que me gusta, que lo hizo la doctora Sonia Nieto en el 2002, y que habla de lo que ustedes exactamente dicen: los valores, las tradiciones, las relaciones sociales, la política, la cosmovisión, que está en constante cambio siempre, ¿verdad?, creados y compartidos por un grupo de personas que están unidas por una combinación de factores, ¿verdad?, como puede ser la historia, como puede ser la ubicación geográfica, el idioma, la clase social,
quizá la religión, ¿verdad? Y la manera en que eso se comparte y se transforma, ¿verdad? ¿Por qué me gusta esta definición de cultura? Porque creo que habla de estas características que siempre están dentro de la cultura. Lo primero es que no hay una definición universal. Cada uno tiene una definición diferente sobre cultura, un pensamiento, una intuición distinta. Y eso no significa que estén equivocados, ¿verdad? Porque la cultura es dinámica y es siempre compleja, ¿verdad? Y también es importante que no asociemos la cultura con rasgos individuales o personales de ciertos individuos, que a veces es también difícil de confundir, ¿verdad? Los estereotipos. Cuando alguien se comporta de una manera, pensamos que es cultural, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser una característica individual mía. Yo puedo comportarme de una manera y la gente puede pensar, bueno, esto es porque es gachupín o porque es medio babacho, ¿no? Bueno, puede ser. Pero puede ser que sea yo, ¿verdad? No tiene que ser ninguna de las áreas de mi bagaje cultural. Y después, la cultura es portable, ¿verdad? Pasa de generación a generación. Pero también es un espacio donde se forjan identidades. Y por eso me gusta también esta contribución de Henry Thoreau, que no conozcan, sino que le busquen. Henry Thoreau decía que la cultura en realidad es un espacio, pero es un espacio de lucha, ¿verdad? Donde se produce, se difunde y se disputa, ¿verdad? Se disputa a través de diversas prácticas sociales. Es decir, hay rasgos identitarios, estoy seguro, que se asocian con la cultura mexicana que ustedes aceptan o que comparten, y hay otros que estoy seguro que pelean, ¿verdad? Que no están de acuerdo con ellos, en los que hay un poco de lucha, de pelea en este lugar. Por eso la cultura es un espacio. Hay quien le llama el tercer espacio. Bueno, ¿y por qué es un tercer espacio? Pues lo que hablamos antes, ¿verdad? ¿Cómo son de confusas las normas culturales? Y yo pongo un ejemplo mío, que es también del este, pero de Indonesia. Cuando yo llegué a Indonesia es un país musulmán, ¿verdad? Y lo primero que hice cuando me presentaron a uno, ¿cómo hacemos en nuestra cultura? A uno que abraza, ¿no? Por lo menos yo tengo esta costumbre, ¿no? Pero esto en una tradición musulmana es casi una ofensa, ¿verdad? Uno, sobre todo una mujer, no puede acercarse e intentar besarla. Entonces, inmediatamente ella se echa para atrás, uno ahí confuso, ¿no? Es importante, y sobre todo como maestros, que nos demos cuenta que esa situación que es estresante y embarazosa, ¿verdad? Que estás ahí como avergonzado, en el fondo no es para avergonzar a nadie, ¿no? Sino es para aprender, para darse cuenta de que a veces no conocemos las normas culturales de otros y eso no está ni bien ni mal, es simplemente una oportunidad de aprendizaje. Y aparte, lo que es confuso también, lo que decíamos antes, es que hay personas que tampoco siguen todas las normas culturales, porque al final del viaje, cuando yo regresaba de Indonesia, una de las personas musulmanas vino, una de estas mujeres, y me abrazó a mí. Me abrazó, pues me dio un abrazo, agradeciéndome el tiempo que había pasado allí, pero ella me dio un abrazo. Lo que me dejó perplejo y lo que significa, ¿verdad?, este concepto de humildad cultural, ¿verdad? Es este marco en el que espero que todos, sobre todo los que vamos a ser maestros, definamos nuestras acciones, ¿verdad? Y se compone de 5 R's. La primera es la reflexión, ¿verdad? Es examinar cuáles son nuestros excesos, qué es lo que pensamos de otras culturas, ¿verdad? Y qué tal le ponemos. ¿Es esto positivo o es esto negativo? La segunda parte es el respeto, ¿verdad? Uno tiene que honrar y valorar cómo se comportan y cómo piensan los demás, especialmente nuestros estudiantes, más allá de que nosotros lo compartamos o no. El reconocimiento, reconocer que estos valores, ¿verdad?, que estos valores culturales tienen su valor también para nuestros estudiantes, incluso dentro de escuelas donde estos valores no son representados, ¿verdad? Relevancia. Tenemos que pensar de qué modo podemos enfatizar los aspectos culturales de nuestros estudiantes para hacer lo que enseñamos relevante a su situación, tanto de comunidad como familiar, situación familiar. Y luego resiliencia, porque nos vamos a encontrar muchas veces en estas situaciones donde estamos en un momento incómodo, donde estamos en un momento donde hemos respondido de una manera que no nos parece la adecuada o que nos hemos confundido, ¿verdad? Y ahí tenemos que persistir en ese momento de incomodidad e intentar aprender, ¿verdad?, tanto por nuestros estudiantes como por nosotros mismos. Y darnos cuenta, ¿verdad?, de este concepto de hibridad cultural. Es decir, todos tenemos mezclas culturales. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es una sociedad altamente racializada, ¿verdad?, y
De hecho, el censo, por ejemplo, de Estados Unidos pregunta la raza a todas las personas de Estados Unidos, ¿verdad? Cada vez hay más gente que chequea, que marca la casilla de 2 o más razas. Eso significa que ellos no se sitúan cada vez más puramente en una o en otra. Por cierto, la única etnicidad que hay en Estados Unidos es la latina, ¿verdad? La hispana, es la única etnicidad. Los demás son razas. Y también me parece que es importante recordar lo que decía Wade Davis, ¿verdad? Que otras culturas no son intentos fallidos de ser nosotros, ¿verdad? Sino son expresiones del espíritu humano, son expresiones igual de bellas que las nuestras del espíritu humano, simplemente distintas. No se trata de que nosotros como maestros convirtamos a nuestros estudiantes en nosotros, ¿verdad? O en esa idea cultural mayoritaria, ni que nosotros juzguemos como ellos se comportan, ¿verdad? Sino dejemos que traigan sus culturas a nuestras clases. Y hay que recordar esto, ¿verdad? Que la conducta en el aula y en la escuela, en realidad, se marca por normas culturales. Y muchas veces estas normas no son explícitas para nuestros estudiantes. Ellos no las conocen. Entonces debe ser nuestra misión, como maestros, el asegurarnos de que nuestros estudiantes entiendan, desde el respeto a las normas culturales que ellos traen, ¿verdad?, cuáles son esas normas que se esperan dentro de este contexto escolar. Y por supuesto, la cultura se crea a partir de la lengua, ¿verdad? Ciertas prácticas culturales como la narración de historias, ¿verdad?, la oralidad, los cuentos, los saludos, como dije anteriormente, ¿verdad?, cuando uno saluda, parten siempre desde la lengua, ¿verdad? Entonces, la lengua no es solamente un fenómeno fisiológico, ¿verdad?, sino es un proceso que está inserto en la cultura. Y esta viene a mi segunda pregunta de hoy. ¿Qué es precisamente la lengua? ¿Qué dirían ustedes si yo les preguntara qué es lenguaje? ¿Qué es? ¿Qué me dirían? Lo mismo, no hay ni correcto ni incorrecto, ¿verdad? Sí. El conjunto de significados que están entre comunidades. Muy buena definición. ¿Alguien más quiere añadir algo a eso? Sí. Método de comunicación. Un método de comunicación. Efectivamente, pues nos viene a la cabeza en general, ¿verdad?, cuando hablamos de lengua, de idioma, lenguaje, que es un sistema de comunicación, ¿verdad?, que solo lo utilizamos para comunicarnos. Sin embargo, quiero que reflexionen por un momento, ¿verdad? Y como decía Norton y Tuggy, la lengua es mucho más que un simple sistema de comunicación. En realidad es una práctica que construye y con la que construimos nuestro sistema cultural y nuestra identidad, ¿verdad? Y de hecho nosotros entendemos nuestro contexto social a partir del idioma. Y siempre me gusta traer a colación esta cita de Gloria Anzaldúa, una académica chicana de Arizona, en la que ella dice: si realmente me quieres seguir, háblame mal de mi lengua. Hasta que no me pueda enorgullecer de mi lengua, no me podré enorgullecer de mí mismo. Piénsenlo por un momento, ¿verdad? Si yo llego aquí, ¿verdad?, de España, y les digo, bueno, ustedes en realidad, ¿qué hablan aquí? ¿Esto qué es? ¿Es mexicano, verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que enseguida se sentirían un poquito ofendidos, ¿verdad? ¿Quién está hablando, verdad? Si es el que habla. O, por ejemplo, mi mentor en Estados Unidos, el doctor Manuel Escamilla, que cuando se enteró de que yo venía a México, él me dijo: por fin vas a aprender a hablar español bien. Y tenía razón. Así que, y pensemos entonces por un momento la lengua estándar, ¿verdad? Y la lengua estándar, yo creo que Pablo Freire, tuvo una genial definición de lengua estándar, en la que él dice, que él cuestiona, que la lengua estándar en realidad no es la correcta, ¿verdad? Porque ¿quién tiene el poder de usar una lengua como correcta o incorrecta, ¿verdad? Pues la clase superior, la clase dominante. Es decir, la lengua estándar en realidad es una cuestión de poder, una cuestión de poder y de ideología. Es este concepto de purismo, ¿verdad? De purismo en el que en el fondo creemos en 3 principios. Uno, que la lengua estándar, ¿verdad?, o la lengua buena, es la manifestación lingüística de los grandes autores literarios, para empezar. Pero en el fondo pensemos, ¿es eso realidad? Porque, por ejemplo, Juan Rulfo o García Márquez, ¿verdad?, o Mario Vargas Llosa, en el fondo ellos no estaban intentando escribir con una lengua superior, estaban intentando escribir con una lengua sencilla para que les entendiera la mayoría de gente posible.
La segunda principio de esta ideología es que son unas reglas dictadas por una autoridad académica. En nuestro caso, en el caso del español, ¿cuál es esa autoridad? La RAE, ¿verdad? La RAE. Que por cierto, hay una RAE en todos los países de habla hispana, incluyendo los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la mera? Díganme ustedes, ¿cuál es la mera? ¿Cuál es la mera? La de España, ¿verdad? Todos sabemos que es la de España, efectivamente. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo ese poder, ¿verdad?, sobre esta ideología lingüística, ¿verdad? Y al final, el tercer pilar de esta ideología es que la lengua estándar, ¿verdad?, tiene mayor claridad, precisión y valor cultural. Pero pensémoslo por un segundo, ¿no? Si leemos un ensayo científico en filosofía, ¿eso tiene claridad? Vamos a ser sinceros. O en sociología, no, tiene muy poca, ¿verdad? De hecho, el lenguaje académico a veces oscurece el significado, ¿verdad? Porque piensa que uno tiene mucho bagaje intelectual en el contexto y es difícil entenderlos. Así que eso de mayor claridad o precisión, relativamente. De nuevo, es importante recordar que la lengua es un proceso. Y aparte que es un proceso que está en continuo cambio, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que ahora deslegitima el lenguaje inclusivo. A mí eso igual me parece una posición respetable desde el punto de vista individual de cada uno, ¿verdad? El problema es imponer esa deslegitimización del lenguaje inclusivo a los demás, ¿verdad? Porque vamos a hablar de esto. ¿Es español o españoles? Y solamente para ponerles algunos ejemplos, ¿verdad? Estas son formas del español y ¿cuál es la correcta? ¿El o la Santander? Salud. ¿El o la sartén? Pues depende de donde esté, ¿verdad? O mucho y así, ¿verdad? Cuando hablo de esta forma como mucho o así, me gusta también recordar que en el lenguaje nada pasa de manera aleatoria. Mucho y así son formas arcaicas del español y por eso hay comunidades que las siguen utilizando. Está bien que cuando nuestros estudiantes lleguen a clase utilizando mucho y así, ¿verdad?, nosotros les enseñemos una forma distinta de hablar, pero sin deslegitimar por qué en sus comunidades, ¿verdad?, se utiliza este tipo de lenguaje. Y luego, para que vean cómo cambia todo esto, ¿verdad?, cómo cambia la lengua. Por ejemplo, superlonches, ¿verdad? ¿Qué es un lonche? ¿Verdad? ¿Qué es un lonche? ¿Y de dónde viene esta palabra? ¿Quiere decir que esta es una palabra errónea, que no deberíamos utilizarla? No sé decir bien, clapalería, esto es. Me parece que al fin he conseguido decirlo, ¿verdad? Mofles, ¿verdad? ¿De dónde viene mofles? ¿Qué es un mofle? De nuevo, estas son, la batería no, pero mofles, lonche sí, ¿verdad? Son y jotes también, son palabras que vienen desde el inglés, porque en el contexto que estamos en México, en el contacto lingüístico se generan nuevas formas de lenguaje. Pasa en todos los países donde hay contacto entre varias lenguas. De hecho, cuando estuve en Uruguay, estuve en la frontera entre Brasil y Uruguay, y ahí se habla portuñol, ¿verdad?, que es una mezcla entre el español y el portugués. Y lo hacen, de nuevo, la gente de una manera completamente natural. Y es importante recordarnos esto, ¿verdad? En el fondo todos hablamos una variedad lingüística. Y que estas variedades tienen aquí una clasificación que la hizo José León, que por cierto es un lingüista que es rumano, pero vivió toda su vida en Uruguay, y él dividió la lengua, esta variedad lingüística, en cuatro modelos. Una de acuerdo a la geografía, una de acuerdo a la función para la que utilizamos el lenguaje, una en torno a la variedad sociocultural, a nuestra clase, a nuestra edad, ¿verdad? Todos utilizamos la lengua de manera distinta dependiendo de nuestro bagaje cultural. Y una variedad histórica. Si vemos una película de Mario Moreno, aparte de no entenderle porque no se la entendía a él, pero la gente que sí entendemos, ¿verdad?, de todos modos, hablan de una manera distinta, ¿verdad?, porque estas películas pasaron hace como 40 años y ya la gente no habla igual. Entonces recordemos, todos hablamos una variedad lingüística y dentro de las variedades lingüísticas hay diferentes registros. Hay que recordar siempre que el lenguaje académico, el lenguaje que nosotros enseñamos en la escuela, no es un lenguaje ni superior ni inferior a los otros registros o a las otras variedades lingüísticas. Es simplemente un aspecto del lenguaje. Y como ven, como yo argumento en esta diapositiva, en este Venn diagram, en este diagrama de Venn,
todas están relacionadas. Es imposible, ¿verdad?, utilizar el lenguaje académico sin conocer el lenguaje del hogar o el lenguaje de la comunidad. Es imposible. Inténtenlo una vez y verán qué pedante suena una persona que solamente intenta ajustarse al lenguaje académico. Por eso hay que recordar que el lenguaje académico tiene estas tres características. Una, que es el lenguaje que se aplica y se utiliza dentro de las escuelas, pero que tiene muy diferentes formas, porque las prácticas discursivas del lenguaje académico dependen de la materia que nosotros estamos enseñando. Por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas no es igual que el lenguaje de la historia, que el lenguaje del español, ¿verdad?, cuando estamos enseñando español, o que el lenguaje de la biología. Cada uno tiene unas expectativas distintas y unas necesidades discursivas que se ajustan a ese escenario, ¿verdad? Por eso también, y volvemos a lo mismo, hay que recordar que el lenguaje no es un objeto, no es algo que exista más allá de los hablantes, ¿verdad? Es siempre un proceso, una práctica en la que intentamos negociar significado. Y el lenguaje académico no es una excepción en este caso. Voy a hacer estas reflexiones deprisa sobre qué significa, ¿verdad?, la pureza del lenguaje y el lenguaje académico aplicado a la escuela. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta como maestras, como maestros, que el aprendizaje escolar solo es posible si partimos desde lo que nuestros estudiantes sabemos, ¿verdad? A veces es fácil tener estudiantes en nuestra clase y pensar o intuir que ellos deberían estar en este nivel, ¿verdad? Deberían hablar ya así, especialmente nosotros que enseñamos lengua, ¿verdad? Pero eso, si no es la realidad, no nos sirve de mucho. Tenemos que empezar a preguntarnos siempre qué es lo que mi estudiante sabe hacer, qué es lo que sabe decir, que de aquí es donde puedo empezar a educarles, a enseñarles, a contribuir a su formación, ¿verdad? Y la segunda reflexión es que nuestros estudiantes nos creen. Tenemos que ser conscientes del poder que tenemos sobre aquellos que vamos a enseñar. Porque si tú le dices a un estudiante, si ustedes le dicen a sus estudiantes, ustedes no saben, ustedes son malos en esto, estos estudiantes nos creen y van a tener la percepción de que ellos no saben. Pero recuerden que en realidad nosotros sabemos si ellos pueden o no pueden, ¿verdad? En realidad nosotros no sabemos en absoluto eso. Sabemos en qué momento, y a veces relativamente, demuestran la capacidad que tienen dependiendo de la materia que impartamos, pero no las posibilidades de ellos. Así que recuerden, sus estudiantes tienen siempre, igual que ustedes, posibilidades infinitas, no limitadas por ningún maestro ni por ninguna circunstancia específica, ¿verdad? Y volvemos a donde empezamos. El lenguaje es cultura, es lenguaje, es cultura, ¿verdad? No hay manera de disasociar estos dos conceptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos, ¿verdad?, forman parte de nuestra identidad personal, es reflejo de nuestra historia, de nuestras posibilidades, y se construye socialmente, ambos se construyen socialmente, y son influidos por factores económicos y sociopolíticos. Voy a avanzar un poquito porque nos quedan 10 minutos nada más. Así que, ¿qué es el translingüismo o el translenguaje? ¿Cuántos de ustedes han oído este concepto? Pero que los cuantos, el translingüismo es un concepto que en realidad parte en Gales, en Inglaterra, y parte de un educador, se llama St. Williams, que está observando clases donde se enseña galés e inglés a la vez. Y ese es el término que utiliza para describir el comportamiento de los estudiantes. Se da cuenta que los estudiantes estaban generando estructuras lingüísticas, ¿verdad?, que no correspondían necesariamente ni al galés ni al inglés, pero mezclaba conceptos de ambos, ¿verdad? Entonces, St. Williams hace esta proyección, ¿no?, del translingüismo. ¿Qué significa? Que partamos de esta concepción de bilingüismo dinámico. Es decir, el lenguaje, una vez, si no se acuerdan de nada de esta presentación, por lo menos acuérdense de que el lenguaje es una práctica sociocultural, ¿verdad? Es un proceso, no es un objeto, es algo que exista ahí, ¿no?, para nadie. Y el segundo concepto del bilingüismo dinámico es la mezcla. La mezcla es algo que todos los que somos bilingües hacemos. Y ojo, no hablo de bilingüe solamente inglés-español, ¿verdad? Hablo de todas las variedades lingüísticas que son parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo sociocultural. Y las vamos mezclando. Cuando tenemos más de 2 idiomas, pues los mezclamos. Y de nuevo, no lo hacemos de manera random, de manera aleatoria. No lo hacemos
porque parece que nos suena bien. Lo hacemos de una forma organizada, de acuerdo a las reglas de un idioma o de otro. Les puedo dar un ejemplo. La palabra frisar. ¿Conocen esta palabra? Sí, ¿no? No, la palabra frisar es una palabra que se genera en Chicano English o Spanish, ¿verdad? Y que viene del verbo to freeze, ¿verdad? Congelar, ¿verdad? Congelarse, pero con una terminación en AR, que es una terminación verbal del español, frisar, ¿verdad? Lo mismo pasa con parquear. Este tipo de construcciones son representaciones claras del translingüismo y, como ven, no son aleatorias, ¿no? Para que nos podamos entender, cumplen características de ambos idiomas. Pero aquí me parece lo importante, ¿verdad?, del concepto de translanguaging. Este es un enfoque pedagógico en el que nosotros dejamos que nuestros estudiantes utilicen todas sus formas lingüísticas sin coartarles, sin decirles que está mal o que está bien, dejándoles expresarse. Y por eso me gusta esta segunda definición de Ofelia García, que dice: Translanguaging offers possibilities for liberación y transformación social that simple understandings of bilingualism and multilingualism as just the pluralization of monolingualism neglect. Recuerden, el bilingüismo es más que dos lenguas, es mucho más, crea una identidad distinta en cada uno de nosotros. Y yo sé que todos ustedes son bilingües, así que saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Hay uno más uno no es igual a dos, ¿verdad? Suma más que dos en este caso. Bueno, las implicaciones del bilingüismo es simplemente que ustedes dejen a sus estudiantes expresarse de manera combinada, ¿verdad? Para resolver problemas, para entender conceptos, para comunicarse, ¿verdad? Porque de ese modo van a ser mucho más auténticos y van a estar hablando, van a estar haciendo lo contrario de lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Es hablarles todo el tiempo. Así nadie aprende. Uno debe, para aprender, uno debe participar, debe ser activo en su proceso de aprendizaje. Y si limitamos el lenguaje que nuestros estudiantes pueden utilizar, lo que van a hacer es callarse, ¿verdad? No van a estar hablando. Aparte, hay un montón, hablando con perdón, un chingo de investigación, ¿verdad?, en el que dice que los estudiantes bilingües, ¿verdad?, cuando pueden utilizar los dos o sus tres repertorios lingüísticos, ¿verdad?, que tienen, de hecho, tienen mejores resultados académicos. Y esto es importante recordarlo, porque nuestra intuición nos dice que es al contrario. Debo hacer que mis estudiantes hablen solo en inglés, que hablen solo en español, que hablen solo en francés, en alemán, en lo que sea, ¿verdad? Y es importante recordar que no, que cuando les dejamos hablar, ellos tienen, de hecho, mayores habilidades académicas. Bueno, aquí les dejo unas cuantas de las reflexiones en cuanto a los propósitos del translenguaje, ¿verdad?, o del translingüismo, ¿verdad? Pero a mí quiero destacar dos, y es una es la creación de una mayor conciencia metalingüística, que es esencial para el desarrollo de los idiomas, de las lenguas, ¿verdad?, y para afirmar las identidades de bilingües y empoderar. En el fondo, estamos empoderando a nuestros estudiantes, estamos diciéndoles: ustedes ya saben mucho, yo voy a añadir a lo que ustedes ya saben. No estamos como arreglándoles, ¿verdad? No estamos como diciendo: lo que ustedes saben, lo que ustedes traen a la escuela no vale nada, no sirve de nada. Yo tengo que eliminar eso para darles la verdad del conocimiento. En el fondo, eso no representa un bien para nuestros estudiantes. Por eso debemos movernos hacia una pedagogía humanizadora. Y vuelvo a traer lo que decía Freire, ¿verdad?, que para poder leer la palabra, ¿verdad?, para poder leer un libro, primero tenemos que leer siempre el mundo, ¿verdad? No pasa de la otra manera, no pasa al revés. Así que cuando nosotros les decimos a nuestros estudiantes que su mundo nos sirve, en el fondo lo que estamos generando es una desafección por la palabra, por la lectura de la palabra. Ellos van a pensar que no vale de nada entender esa palabra porque no tiene ninguna relación con ellos. Por lo tanto, debemos tener esta humildad como educadores, ¿verdad?, en el que nosotros aprendemos con, sobre y de nuestras estudiantes. No solo estamos enseñándoles, estamos aprendiendo mucho más, ¿verdad? Y, por supuesto, no hace falta recordarles, porque piensen ustedes en este momento en una maestra o un maestro que sea su favorito, ¿no?, el que mejor le cayera en la escuela. Piensen por un momento, traigan esa persona a su cabeza. Estoy seguro que no se van a acordar
de lo que esa persona les enseñó. No se van a acordar, me enseñó la tabla de multiplicar del 9 muy bien. Estoy seguro que no. Se van a acordar de cómo les trató, de cómo les incluyó, de cómo se sintieron en el espacio donde estaba esa persona. Pues acuérdense que esa es la maestra que ustedes quieren ser también, como quieren hacer sentir a sus estudiantes. Y para eso es siempre, siempre necesario que permanezcamos humildes y cómodos en situaciones muy incómodas, ¿verdad? Entonces, no hagamos suposiciones. Cuando una situación incómoda pase, preguntemos directamente a nuestros estudiantes. Seamos curiosos, ¿verdad? Porque hasta el conocimiento tiene componentes culturales. Y siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Pero me gusta traerlo a colación. ¿Cuántos continentes existen en el mundo? Pues bueno, depende de donde usted haya nacido o se haya educado, entre 4 y 8. Así es. ¿Y quién tiene razón? Pues bueno, esto quizás lo dejamos para otro lado, ¿verdad? Pero hasta las matemáticas, que hay gente que dice, no, las matemáticas son exactas, son puras. Pues no, porque, por ejemplo, un punto en ciertos contextos culturales significa decimales, ¿verdad? Y una coma, sin embargo, significa decimales o millares, dependiendo del contexto donde uno esté, para no hablar de cómo se hacen las operaciones, etc. Entonces, siempre recordemos que lo que enseñamos tiene una base cultural y por eso debemos siempre preguntarnos qué conocimientos aporta esta estudiante a la escuela, ¿verdad? ¿De qué manera contribuye? ¿Verdad? Si no, nos estamos preguntando de manera correcta. Bueno, y quiero acabar con una cosa, porque en estas explicaciones hay una cosa que he aprendido del nuevo modelo de la escuela mexicana, y son estas que quería compartir con ustedes. Sé poco del nuevo modelo de la escuela mexicana, he tenido el privilegio de aprenderlo, pero creo que más allá de que nos guste o no la implementación, hay 4 aspectos que a mí me parecen muy positivos y que quiero compartir con ustedes. Y este es el primero, es el enfoque pedagógico. Este modelo de la nueva escuela mexicana sitúa al estudiante como protagonista, no como mero receptor de conocimientos, sino le hace partícipe, ¿verdad?, en su propia formación. No hay otra manera de hacerlo, si no, no vamos a aprender. Acuérdense de su mismo aprendizaje. También centra la educación en los parámetros de la justicia social y de la inclusión. Es decir, si la escuela o la educación sirve de algo, es para garantizar la igualdad de oportunidades. Si no, ¿para qué sirve la educación? Honestamente, ¿para discriminar? ¿Queremos educar para discriminar? A mí me parece que no. Finalmente, las otras 2 lecciones que he extraído de aquí es el fortalecimiento de la comunidad, es decir, el observar la comunidad y la familia como elementos integrales del aprendizaje de los estudiantes. Y nosotros, como maestros, debemos preguntarnos cómo puedo incluir a sus familias, los conocimientos de sus familias y de sus comunidades en lo que yo estoy enseñando, ¿verdad? Y, al final, lo que estamos buscando es formar estudiantes que sean ciudadanos responsables, ¿verdad?, que tengan una conciencia social y que participen en la transformación democrática de la sociedad. Porque hay muchos países, y lo estamos viendo realmente, que se están alejando peligrosamente de los principios democráticos. Y nosotros, como educadores, debemos fundamentar nuestros conocimientos precisamente en esa inclusión democrática. Bueno, hay un mapa formativo de lenguajes, pero lo voy a dejar aquí, ¿verdad? La educación bilingüe no puede ser solamente un instrumento de excelencia académica, como muchos los ven, sino una herramienta de equidad y de participación. Gracias por estos 30 y tantos minutos que hemos estado juntos. Les agradezco la atención. Ya casi nos vamos. Bueno, agradecemos al doctor por su participación y le hacemos entrega de este reconocimiento. Tengo que irse, pero no sé si tenemos tiempo, si alguien quiere hacer una o 2 preguntas, alguien que tenga algo que preguntar. Yo sé que la música los tiene así como de ya, pero igual y también aprovechar que tenemos ahorita al doctor, alguien que tenga alguna duda de translanguaging o algo. Ya se me van a preguntar si yo puedo desayunar, pero no, chicos, aprovechen, ¿no? Nadie, 1 o 2 preguntas por allá, ¿no? A ver, Wendy. ¿Sí? ¿Cuál cree que es el mayor reto que pueda
el mayor reto que yo creo que puede experimentar a alguien, ¿verdad? Que llegue a la escuela con un pensamiento bilingüe, sobre todo aquellos estudiantes que han estado expuestos desde muy jóvenes a dos idiomas, es con lo que se llama el sesgo monolingüe, es decir, la incomprensión del maestro, de los educadores en general, que piensan que no hablan ni una lengua ni la otra. Eso es en realidad una deficiencia de la perspectiva del educador. Y esto pasa mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Los estudiantes que nacen en el seno de familias hispanas, de familias mexicanas, y que en casa hablan español, pero también están expuestos al inglés, y llegan a la escuela y llegan pues, con una mezcla generosa de ambos idiomas, ¿verdad? Los educadores en general les catalogan como semilingües, es decir, que no hablan ni una lengua ni la otra. Y volvemos a lo mismo, eso es un reto no para el estudiante, sino para el maestro, pero el maestro lo proyecta sobre su estudiante y hace que su proyección académica sea mucho más dura, ¿verdad? Porque en el fondo uno debe entender, esto es normal, y este estudiante, sí, vamos a exponerlo, si un estudiante es capaz de, por ejemplo, escribir 3 palabras en inglés, y otro estudiante es capaz de escribir 2 palabras en inglés y 3 en español. Que yo sepa, 3 más 2 son 5 y 5 son siempre más que 3. Pero solamente, si valoramos solamente las 2 que escriben en inglés, vamos a considerar que ese estudiante no está progresando adecuadamente cuando en realidad lo está haciendo, ¿verdad? En realidad a mí me parece que tiene muchas habilidades para el desarrollo del idioma, ¿no? Bueno, es bien sabido que en las instituciones no les gusta a las personas que las manejan que los maestros enseñen, como por decir, que dejen a los chicos jugar con su lengua originaria y la lengua que quieren aprender. ¿Tiene algún consejo que nos pueda dar a nosotros como futuros maestros que nos pueda servir para lidiar con esto y a su vez dejar a los chicos que aprendan con ambas lenguas? Yo les voy a recordar que me ha preguntado que hay ciertos administradores, ¿verdad? Dijiste que no les gusta, y me encanta la palabra que utilizas, que los estudiantes jueguen con sus variedades lingüísticas. Mi consejo, honestamente, es, dentro del salón, todos somos líderes. Todos somos líderes. Utiliza ese poder. Desoye ese consejo y deja que tus estudiantes se diviertan y que jueguen con las variedades lingüísticas. Y ya está, no hace falta tampoco diseminarlo mucho más, es lo único que te recomendaría. Todos hacemos políticas lingüísticas dentro de nuestras clases. Preguntémonos, en mi clase, ¿yo tengo una política lingüística restrictiva o inclusiva? ¿Y cuál es mi carácter? ¿Qué prefiero hacer? Muy bien. Una última pregunta, No es pregunta, es solo un comentario. Me encantó la charla. Creo que nos abre los ojos, la mente, y justo eso, que todos seamos líderes de nuestro salón de clase. Gracias. Bueno, pues y bueno, agradezco enormemente que hayan venido, que hayan podido participar y que hayan disfrutado tanto la ceremonia de té como el seminario. Y bueno, los invitamos al siguiente evento. Ya les prometo que es lo último, ¿vale? Buenos días, le agradecemos al doctor David González su